Teniendo como la continuación de esta perspectiva en cuanto a la importancia de la educación católica, uno de los documentos que participa es Gaudicium Educationis. Este texto está dado por el autor Papa Pablo VI, además está publicado en el año de 1965. Teniendo grandes aspectos importantes como es el social, cultural, religioso, pedagógico, el aspecto de educar, el aspecto que tenemos como educadores, como familia, como grupos internos y por ende como comités. Si hablamos del aspecto social, este texto nos habla acerca de la importancia decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. Además, nos habla acerca de un testimonio de vida de los maestros, desde la acción apostólica del ministerio de los sacerdotes y por ende del ministerio de los seglares. Desde el aspecto cultural, este texto, si bien es cierto, nos promueve el sentido de los valores, prepara la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de la diversa índole y condición social que lleva en cuanto al aspecto social. Desde un punto de vista religioso, la educación moral y religiosa en todas las escuelas llevará el motivo o el aspecto positivo de cultivar un diálogo armónico entre fe y razón. Si nos acercamos a hablar en el aspecto educativo, en el aspecto de educar y educadores, vamos a tener en cuenta que se rige a los sacerdotes religiosos seglares y que ellos deben perseverar generosamente en su empeño y que se distingan en las distintas formaciones en cuanto a los alumnos, desde el aspecto espiritual de Cristo, en el arte pedagógico y en el estudio de la ciencia. Además, lleva una importancia decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo, cada vez mayor en el proceso social contemporáneo. Además, los educadores deben ayudar a los niños y a los adolescentes, dejándose guiar de ciencias modernas para desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales y por ende intelectuales. Es así que la familia vendría a ser la compañera y se la vería como la primera escuela de las virtudes sociales de todas las sociedades necesitadas. Para ello, la familia también ayudará a la formación de la fe, de la responsabilidad que debe mostrar ante la sociedad. Es por eso que, para ello, los grupos internos y comités aportarán a este desarrollo. Por ejemplo, ayudarán en la instrucción catequética, que ayudará a animar la fe y el espíritu de Cristo. Además, los medios de comunicación social, ya sean múltiples o grupos culturales y por ende sociales, ayudarán a resaltar todo lo que tiene que ver con la importancia de las escuelas, fomentando la importancia que deben manifestar los padres y por ende que pueden ayudar a educar y elegir un centro educativo de una manera correcta. Además, también podemos hablar del texto Ex Corde Ecclesias, igual, preparado por el autor Papa Juan Pablo II en el año de 1999. Este texto nos ayudará a tener una inspiración cristiana, una reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano. Además, desde el aspecto cultural, nos ayudará a la consagración a la verdad, es decir, entender la manera de servir al mismo tiempo a la dignidad del hombre y a la causa de la Iglesia, que tiene la íntima convicción de la verdad en su verdadera alianza. Además, desde el aspecto pedagógico, vamos a entender que ésta garantizará de forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura. Además, busca la verdad mediante la investigación, la conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad. Los docentes serán llamados a ser testigos y educadores de una auténtica vida cristiana. Deberán estar animados por los ideales académicos y por los principios de una vida auténticamente humana.
Es así que en el momento que esta Constitución es dirigida a toda una iglesia, se comprende que también a las familias por esta razón. La familia siempre estará invitada a la práctica de la búsqueda de la verdad, donde se valore el esfuerzo institucional que está al servicio de la misma. La Universidad Católica es sin duda alguna una de las mejores instrucciones que la Iglesia ofrece en nuestra época, que está en busca de la certeza y de la sabiduría. Claro, y por ende encontraremos líderes calificados y testigos de Cristo, en lugar de encontrar simplemente profesionales que desarrollen su labor. Encontraremos personas que no solo busquen el bienestar individual, sino grupal. Además, tenemos el título o el texto llamado Medellín. El autor está dado desde la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se publicó en el año de 1968. Este texto ve a la educación formal como aquella que se extiende cada vez hacia los niños y jóvenes, aunque en una gran mayoría de ellos todavía aún queda fuera de este sistema escolar. Es por eso que este busca capacitar el progreso para que los hombres puedan desarrollar de una manera creativa y original el mundo cultural. Además, se debe entender que la escuela católica debe ser una verdadera comunidad formada por todos los elementos que la integran, integrarse en la comunidad local y estar abierta a la comunidad nacional y latinoamericana. Claro, es obvio que además debe ser dinámica y viviente, dentro de una oportuna y sincera experimentación renovadora, estar abierta al diálogo y por ende participar entre distintas comunidades. Las universidades católicas se han esforzado por integrar activamente a sus profesores, alumnos y graduados en la comunidad universitaria, sustentando su respectiva responsabilidad y participación en la vida. Es así que buscamos siempre el aspecto y factor decisivo del desarrollo de este texto. Además, este texto nos recomienda el reconocimiento de la urgencia en la pastoral de conjunto, elaboración de metas educacionales, tendencia en cuenta las prioridades educacionales. También podríamos hablar del texto de Puebla. Autor la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en el año de 1979. Este texto tiene como gran énfasis formar verdaderos líderes, constructores de una nueva sociedad, es decir, para que puedan hacernos conocer el mensaje del Evangelio. Además, este texto manifiesta que la educación tiene un aspecto evangelizador y asume y complementa la noción de educación liberadora, porque debe contribuir a la conversión del hombre total, no solo en su yo profundo e individual, sino también en su yo periférico y social, orientándolo radicalmente a una genuina liberación cristiana. Además, ve a la educación o todo el aspecto educativo desde una integración de misión evangelizadora, continuando la misión del Cristo Maestro, es decir, una conversión del hombre. Promover al educador cristiano, especialmente laico, para que suma su pertenencia y ubicación en la Iglesia como llamado a participar de su misión evangelizadora en el campo de la educación. También tiene como uno de los aspectos relevantes fomentar en unión con los agentes de pastoral familiar la responsabilidad de la familia, especialmente de los padres en cuanto al aspecto del proceso educativo. Además, nos manifiesta que desde el aspecto cultural, social, el diálogo entre las entidades en la representación educativa debe llevar el aspecto de comunidad o ciudad educativa, en la cual se integran todos los factores educativos de la comunidad actual o potencialmente. Nos invita a que la familia participe en este proceso. También podemos hablar del texto de Santo Domingo, desde el autor de la Cuarta Conferencia del General del Episcopado Latinoamericano, publicado en el año de 1992. Este texto se establece la relación entre fe y cultura,
la evangelización de la cultura y la interculturación. La Iglesia debe interculturar el Evangelio. La educación es una mediación metodológica para la evangelización de la cultura. Además, este texto nos invita a alcanzar un diálogo entre el Evangelio y por ende la demás sociedad, ya que son quienes ayudan a promover el conocimiento de la palabra de Dios. Además, las familias sufren o son favorecidas con este proceso de interculturación. Es por eso que deberíamos hablar de una pastoral específica. Los pastores procuran ser los mediadores adecuados para favorecer la experiencia de Dios auténtica. Finalmente, podríamos hablar del texto de Aparecida, el autor quinto de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, publicado en el año del 2007. Este texto tiene como función o como meta promover una educación centrada en la persona humana que es capaz de vivir en la comunidad, aportando todo lo suyo para su bien. Además, ve como lugar privilegiado de formación y promoción integral mediante la asimilación de sistemática y crítica de la cultura, cosa que logra mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural. La educación como bien público, nuestros pueblos, la cultura, el cambio cultural, la interculturalidad de la fe, la interculturación de la fe, además, hace que la comunidad cristiana, que es su matriz, promueva un servicio pastoral en el sector que se inserte, especialmente de los jóvenes, de la familia y de la catequesis. Así, teniendo una comunidad o una humanidad más integrada al aspecto católico. Además, la educación de calidad a la que tienen derecho sin distinción todos los alumnos y las alumnas de nuestro pueblo. Es por eso que el mensaje es que el maestro eduque hacia un proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo con el poder de transformar su propia vida y por ende el de los demás. La libertad de la familia en el ámbito de la educación debe ser garantizada por el Estado. Además, desde el aspecto pastoral dinámico que acompañe los procesos educativos con voz que legitime y salvaguarde la libertad de la educación ante el Estado y por eso que garantice una educación de calidad a los desposeídos. Además, que acompañemos a la formación religiosa de los fieles que asisten a las escuelas públicas de gestión estatal. Procuró acompañarlos también a través de las instancias de formación en nuestras parroquias o diócesis, incluso en las actividades que los jóvenes intenten realizar. Ser persona que se destaque por su integridad moral, por su solidaridad, respeto a los demás, dar testimonio de su fe y participación en el bien común, ser crítico y creativo. La Escuela Católica además busca transmitir una educación liberadora, una formación integral que hace que los alumnos desarrollen todas sus aptitudes en su desempeño de ser católico y centrados en la Eucaristía. La Escuela Católica busca transmitir valores que iluminen todo ser y que el hacer sea para la vida. Bueno, compañeros, muchas gracias. Ha sido de gran importancia hablar acerca de la educación católica, tomando en cuenta uno de los pequeños textos que nos pueden aportar para ello. Teniendo como la continuidad